Hoy, parafraseando a uno de los míticos de este canal, hoy vamos a hacer un tutorial de el mitiquísimo tema Blackwater Park de Opeth, ¿vale? Un temazo espectacular cargado de riffs de metal brutales y un par de secciones razonablemente largas, guitarras limpias, arpegiadas, razonablemente chungas de tocar. Haré una parte del riff tocado al principio de cada tramo del timeline del vídeo para que los que no tenéis interés en escuchar lo que tengo que contaros respecto a cada riff de la canción, simplemente podéis pasar, verme tocarlo y lo sacáis de ahí tirando de oído, barra tablatura, barra lo que os salga de los que tengáis ganas de escucharme decir unas cuantas más. Vamos a ir paso a paso contando cada detalle del riff y viéndolo más detenidamente, ¿vale? Para que tengamos un poco conforme a los dos posibles públicos que quieran ver este tutorial. Poco más tengo para contaros, vamos a empezar a darle caña, que estamos tardando. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Soy Jesús Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. Aunque no es habitual en la banda Opeth, es una canción que está afinada en Dropped D, ¿vale? Tenemos que bajar la sexta cuerda a la nota D en vuestro afinador. Entonces tendríamos D, A, D, G, B, E. Y entonces nos queda que podemos hacer las quintas en la sexta cuerda con un solo dedo. Y entonces ahora vamos a ir detenidamente a hacer primero el riff tal cual es al principio de la canción y luego os voy contando exactamente cómo se hace. ¿Vale? Solo toca eso. Y entonces entra con 4 acordes que se repiten sucesivamente mientras hay una melodía de guitarra encima. Vamos a ver estos 4 acordes. Toco la secuencia. Y se repetiría esa sucesión. Ahora os cuento acorde por acorde lo que hay que hacer y el patrón de ritmo que hay que llevar. La historia es la siguiente, ¿vale? El primer acorde sería una quinta de do sostenido al que le añadimos el si y el mi que están en la primera y la segunda cuerdas al aire. Luego tenemos un acorde que es como, parece una inversión de re menor sobre fa, sí, sería una primera inversión de re, que se toca con el dedo corazón en el tercer traste de la sexta cuerda, el índice y el anular tocan el segundo traste de la tercera cuerda y el anular toca el tercer traste de la segunda cuerda. El tercer acorde es un la menor, ¿vale? Pero al poner el la menor en el primer golpe levantamos el dedo índice y se nos quedaría en un la sus 2. El cuarto y último acorde en teoría es el primer traste, ¿vale? Pero dependiendo de las partituras que he visto en internet, en unas te pone que simplemente es una quinta en el primer traste de sexta, cuarta y quinta cuerdas, pero en otras he visto que es con el índice y el corazón en el primer traste de la sexta y de la cuarta y luego el dedo anular y el dedo meñique en el segundo traste de la quinta y de la tercera, que saca esta sonoridad. Lo que oigo yo en la grabación me cuadra más que ese acorde, aunque lleva mucha distorsión y es bastante disonante, entonces bueno, es un poco difícil de discernir, además con la melodía encima, pero ese es el que yo toco, el que he grabado en la versión que tenéis en este mismo canal y que os dejo colgada creo que por aquí, y el caso es que lo podéis escuchar ahí, yo lo he grabado con eso y me parece que suena de... Entonces nos quedaría el patrón de ritmo, lo dividiríamos en dos secuencias, una hace... y luego la segunda después de un silencio que hace... 1, 2, 3, 4 y luego 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y ahí es donde quedaría la secuencia y rítmicamente todo el rato es eso, excepto que nos tenemos que acordar en el la menor de levantar, hacer un pull off con el dedo índice y dejar la segunda cuerda liberada al aire. Al terminar, este riff tiene un montón de vueltas seguidas, ahora no estoy para contarlas, pero el caso es que cuando termina la vuelta, en el último de todas las vueltas, hace una salida que voy a tocar ahora y enlaza con el siguiente riff. Esa sería la vuelta. ¿Vale? Caemos al segundo traste y entonces empieza un lick que, dependiendo de la pista de guitarra, lo hace en la sexta cuerda o en la cuarta cuerda. Lo único que aquí añade el dedo índice en el primer traste, la tercera cuerda, la tercera. El riff va de la siguiente manera, ¿vale? Hacemos
traste 2 de la sexta cuerda, 0, 2, 3, 2, 0, volvemos al 2 y hacemos un glissando al traste 6, ¿no? Y ahora hacemos al aire y luego 6 y 7, ¿no? Entonces nos queda... Y con ese pulso que tocamos ya empezaríamos el siguiente riff, o el segundo riff que tiene la canción. Y hecho desde la cuarta cuerda. ¿Vale? Sería exactamente lo mismo, pero añadiendo... Pasaríamos al riff 2 de la canción, que sería... Este sería el segundo riff principal de la canción. Es relativamente fácil, en mi opinión. Tocamos re al aire. Y ahora, haciendo palmute, tocamos el traste 1 y luego... ¿Vale? Entonces vamos al cuarto traste de la quinta cuerda y aquí hay un detalle importante. Hacemos un bending y al recuperarlo volvemos a dar la nota y es ahí donde hacemos un armónico artificial. Y luego ya continuamos con el resto de la frase, que sería al aire, traste 6, 3, al aire, 3, otra vez al aire. Y ahora ponemos una octava, índice en el traste 3 de la quinta cuerda y meñique en el traste 5 de la tercera cuerda. Y arrastramos del 3 al cuarto traste. Ese sería el segundo riff que tiene la canción, acompañado de un pequeño fraseo de guitarra bastante chulo. Se toca en la cuarta cuerda, es bastante sencillo y que digamos que va superpuesto a este riff. Tocamos dedo corazón traste 6 de la cuarta cuerda, anular traste 7 de la cuarta cuerda también, índice traste 5 de la tercera cuerda y volvemos 7, 6, 7, ¿vale? Entonces, y caemos con el índice al traste 4. Vamos al 6, lo recuperamos, hammer on pull off y hacemos otro pull off. Y dejamos sonar la cuarta cuerda al aire. Después de esta secuencia aparece un riff que se hace con guitarra acústica, ¿vale? Que es el riff leitmotiv de la primera parte de la canción, cuando ya va a entrar la voz. No es fácil, pero tampoco es dificilísimo, pero el resultado es increíble. Las primeras 3 tomas se tocan con guitarra acústica, aunque bueno, que pones el limpio de la guitarra y tiras para adelante. Pero luego se toca esto con distorsión. El riff es el siguiente.
tocado despacito. Vamos detenidamente. La primera nota que tocamos es el traste 5 de la quinta cuerda. La tocamos 2 veces, hacemos un glissando hasta ahí y repetimos esa nota. Y entonces, índice traste 4, hacemos hammer on pull off al quinto traste, dejamos sonar la quinta cuerda al aire y ahora tocamos la sexta cuerda al aire y luego traste 1. Volvemos a tocar la sexta cuerda al aire y hacemos un glissando hasta el traste 6 y ponemos el dedo corazón en el traste 6 de la sexta cuerda, el índice en el traste 5 de la quinta cuerda y el anular en el traste 6 de la cuarta cuerda. Entonces, hacer el glissando, caemos en esa posición y ahora tocamos sexta, que ya veníamos tocando, la cuarta, quinta y volvemos a tocar la sexta cuerda al aire. Entonces nos queda... Este patrón se repetiría 3 veces y después de la tercera vuelta inmediatamente nos vamos al traste 10 y aquí hacemos quintas haciendo una cejilla con el dedo índice, navegando todo por la sexta cuerda, ¿vale? Entonces las quintas van a tener un solo dedo y haríamos traste 10, traste 12 y bajamos al 8, ¿vale? Entonces, y ahora sí, 5, 7, 3, 5 y aquí muteamos y hacemos 3 y 2. La siguiente sección de la canción, ¿vale? Se toca en finger pick, ¿vale? Y es sustancialmente más difícil que las partes distorsionadas de la canción. No es que sea imposible de tocar, pero en mi experiencia como profe, habiéndole enseñado esta canción a más de un alumno, os puedo decir que esto cuesta bastante más tocarlo que los riffs metaleros. Así que, si no sois muy duchos en este estilo de tocar la guitarra, prepararos que es durillo, ¿eh? Lo toco una vez para que lo vean los más cagaprisas y luego lo escuchamos y lo vemos detenidamente. Y esto se repetiría en una sucesión de 4 repeticiones de la secuencia entera, mientras ocurren un montón de efectos de sonido y cosas muy chulas que suenan de fondo. Vamos con la explicación completa, ¿vale? El primer acorde que ponemos es una cejilla en el traste 5 que abarque la primera y la segunda cuerda, cejilla con el dedo índice, traste 5 de la primera y la segunda cuerdas, y ponemos el dedo anular en el traste 7 de la tercera cuerda. Con la mano derecha arpegiamos de la siguiente manera: pulgar en la cuarta cuerda y luego tocamos primera, segunda, tercera y volvemos a la cuarta. En la cuarta vuelta ponemos el dedo corazón en el sexto traste de la cuarta cuerda, entonces nos queda. Y entonces bajamos. Esto sería un do sus 2 en segunda inversión, así que nos queda el dedo anular en el quinto traste de la cuarta cuerda, el dedo meñique en el quinto traste de la tercera cuerda, y la cejilla ahora está en el traste 3 de la primera y de la segunda cuerda. Este segundo patrón en la segunda posición de acorde lo repetimos 4 veces, y entonces el dedo índice en el traste 3 de la cuarta, la tercera y la segunda cuerdas, y luego ponemos el dedo corazón en el cuarto traste de la quinta cuerda y hacemos quinta, cuarta, tercera. Adelantamos el dedo anular al quinto traste.
tocamos la sexta cuerda al aire y hacemos este fraseo. Ponemos el dedo índice y el dedo corazón en el traste 7 de la cuarta y de la tercera cuerda. Y tocamos cuarta, tercera, cuarta. Bajamos el índice al sexto traste y lo repetimos. Y hacemos un glissando al cuarto traste. Hacemos otro glissando con el dedo anular desde el tercer al quinto traste de la quinta cuerda. Tocamos el tercer traste de la cuarta. Y ahora índice al tercer traste de la sexta cuerda. Quinto traste con el anular. Sexto traste con el meñique. Y tocaríamos la sexta cuerda al aire. Repetiríamos la parte de dedo índice, dedo corazón en los trastes 7, cuarta y tercera cuerda. Glissando al cuarto traste, repetimos esa nota y tocamos su octava con el dedo meñique en el traste 7 de la segunda cuerda. La siguiente sección va con guitarra acústica, ¿vale? En la grabación original, ellos luego en directo la tocan con la guitarra eléctrica. Es realmente la parte durilla de esta sección. Lo toco directamente para los cagaprisas. Esta secuencia se toca 2 veces seguidas y en la segunda, la última vuelta es ligeramente más larga, pero os cuento detenidamente cómo va. El dedo corazón en el tercer traste de la cuarta cuerda, el dedo índice en el segundo traste de la tercera cuerda, el dedo corazón en el tercer traste de la segunda cuerda. Y tocamos de la cuarta a la primera, arpegiando. Y ahora ponemos el dedo anular en el quinto traste de la primera cuerda, el índice en el tercer traste de la segunda y el corazón en el quinto traste de la tercera cuerda. Tocamos la cuarta y la primera junta. Luego segunda y tercera. Ponemos una cejilla con el dedo índice en el cuarto traste y tocamos la quinta cuerda y la primera cuerda juntas. Y ahora tenemos que hacer con el corazón un hammer-on en el segundo traste del cuarto al quinto traste, en la tercera cuerda del cuarto al sexto y en la cuarta cuerda del cuarto al sexto. Y ahí tocamos la quinta cuerda en la cejilla, ¿no? En el cuarto traste. Ponemos una posición de do menor, cejilla, tercer traste, anular y meñique en el quinto traste de la tercera y de la cuarta, el corazón en el cuarto traste de la segunda cuerda. Y en la cejilla, en la primera cuerda, tocamos un hammer-on del tercer al cuarto traste. Y caemos aquí a una posición que sería la de si sus 2, ¿no? Que es como un si menor, pero levantando el dedo corazón. Tocamos quinta y primera cuerda juntas. Primera, segunda, tercera, cuarta, primera, segunda, tercera, cuarta. Y pasaríamos a la siguiente sección, que sería exactamente las 4 repeticiones del lick anterior y luego 2 veces de esta repetición de este, ¿vale? Y entonces pasaríamos al siguiente riff metalero de la canción, que ya aquí empieza la zurra limonera. Ya andamos por el minuto 5 y pico de canción y haríamos el siguiente riff. Empezamos con un riff metalero, ¿no? Muteando, sexta, quinta y cuarta cuerdas ahí.
tercer traste, quinto traste, sexto traste y a leer. ¿Vale? Y aquí viene el meollo, ¿vale? Este riff es de lo más difícil que tiene la canción. La cuarta cuerda al aire, con el anular, el séptimo traste de la tercera cuerda, 6 y 5 en la cuarta cuerda, y hacemos un pull off y dejamos sonando la cuarta cuerda al aire. Entonces tocamos la quinta cuerda al aire y ponemos el tercer traste. Y ya se repetiría 3 veces esto, al igual que en el riff principal de la primera parte de la canción. Haríamos 3 y luego hacemos una cuarta vuelta, que es diferente, ¿no? Un 3 más 1. Quinta cuerda al aire, tercer traste y quinto traste. Y caemos al traste 2 con el dedo índice. Y tocamos cuarta y tercera cuerdas al aire. Ahora tocamos el tercer traste de la sexta cuerda y otra vez cuarta y tercera al aire. Entonces... Y luego tocamos quinta cuerda al aire, cuarta cuerda al aire, segundo traste de la tercera cuerda. Y nos vamos con el dedo índice al traste 5 de la quinta cuerda y hacemos 6, 7, 6 en la cuarta cuerda. Ese sería el riff completo, se hace durante varias vueltas, ¿vale? Y en la última, cuando hacemos el... ¿Vale? En la última de todas, antes de pasar a la siguiente sección, hace un lick que es bastante chungo, probablemente lo más reto de toda la canción, al margen del solo de guitarra. Tocamos lo mismo, ¿no? Quinta cuerda al aire, segundo traste, o sea, tercer traste y quinto traste. Segundo traste, cuarta y tercera al aire. Tercer traste, la sexta cuerda y lo mismo. Quinta cuerda al aire, cuarta cuerda al aire. Y hacemos este lick. ¿Vale? Entonces nos quedaría dedo índice en el quinto traste de la quinta cuerda, corazón en el sexto traste de la cuarta cuerda, meñique en el octavo traste de la tercera cuerda, y ahora bajamos al 7, 6, 4 de la cuarta cuerda y caemos al tercer traste de la quinta cuerda para pasar automáticamente al siguiente riff, ¿no? Entonces nos queda... Y pasaríamos directamente al siguiente riff de la canción, que es este. Como podéis ver, es un riff mucho más sencillo que el anterior de sacar, así que si has llegado hasta aquí y has conseguido tocar la anterior, enhorabuena, porque a partir de aquí la canción, excepto por el solo, se facilita bastante, excepto por un par de detalles que tiene. El caso es que caemos con el dedo índice al traste 7 de la quinta cuerda, dedo meñique al traste 9 de la tercera cuerda, haciendo una octava, y bajamos al traste 6. Y ahí hacemos con el dedo anular un glissando al quinto traste de la quinta cuerda. 4 y 3. Entonces nos quedaría... al aire, traste 1, cuarto, 1 y al aire. Entonces... Y esto lo repetimos inmediatamente. Tocamos esto una serie de X vueltas y pasamos inmediatamente a la siguiente sección, que no es un riff especialmente difícil de tocar, pero es raruno.
Hacemos un glissando del traste 3 al traste 11, ¿vale? Y tocamos el 11 de la sexta y el 11 de la cuarta y volvemos al de la sexta. Caemos al traste 10. Entonces, tocamos la sexta cuerda al aire, ponemos el sexto traste de la sexta cuerda, hacemos octava en el sexto traste de la cuarta cuerda y volvemos. Y caemos al traste 7. Entonces nos queda... Volvemos a tocar la sexta cuerda al aire y ponemos el índice en el traste 4 de la quinta cuerda y el corazón en el traste 5 de la cuarta cuerda. Y hacemos... Y bajamos 2 trastes, al 2 y al 3, ¿no? Siguiendo la misma posición, ¿entendidos? Ahora, dejando el dedo índice en el segundo traste de la quinta cuerda, subimos el corazón al tercer traste de la sexta cuerda. ¿Vale? Entonces nos quedaría... Tocamos 3 pulsos ahí. Y ahora intercambiamos el corazón por el índice y el índice lo ponemos en el primer traste, sexta cuerda. Y ahora volvemos a la otra posición con el corazón en el tercer traste. La última vuelta en la que tocamos este riff lo repetimos 2 veces, el último patrón, tan, 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 tan. Y entonces tocamos este riff. Tocamos la sexta cuerda, bueno, tocamos una quinta, ¿no? Sexta, quinta y cuarta cuerda, pam, 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 muteando bien. Y hacemos un glissando hasta el traste 7 de la sexta cuerda. Y tocamos octava en el traste 7 de la cuarta cuerda. Glissando al traste 5, glissando al traste 6, tocamos el tercer traste, pull off al aire. Entonces, cuando termina el solo, volvemos inmediatamente a la sección anterior. ¿Vale? Entonces, en esta siguiente sección, la parte rítmica de la guitarra es muy sencilla. Ponéis como una posición de si menor en el quinto traste, que sería un re menor, y liberáis la cejilla para que suene la primera cuerda al aire y hace... Y luego subís al traste 8. Entonces os quedaría... Esto es de lo más fácil de tocar de la canción. Y entonces tenemos la melodía que va justo encima de lo que está ocurriendo durante estos acordes. Esta secuencia sonaría encima de los 2 acordes que hemos tocado anteriormente. Un séptimo traste de la tercera cuerda, quinto traste de la segunda y sexto traste de la segunda. Y caemos al 6 de la tercera cuerda. Bajamos con el dedo anular al séptimo traste de la cuarta cuerda, meñique traste 8 de la quinta cuerda, traste 8, traste 7, traste 5 de la quinta cuerda. Volvemos por el camino que hemos recorrido de venida. 7 de la quinta cuerda, 8 de la quinta cuerda, traste 7 de la cuarta cuerda. Y volveríamos a empezar, traste 7 de la tercera cuerda. Otra vez 5 y 6 de la segunda cuerda, pero ahora hacemos un bending de un tono. Y volvemos al 5. Volvemos al 7 de la tercera cuerda. Volvemos al 5 de la segunda cuerda.
y hacemos un bending ahí de medio tono y volvemos. Entonces en total... Y ahora pasamos a probablemente al momento más épico y espectacular de todo lo que se ha escrito en el death metal progresivo en la historia de la música. O sea, este riff es una chorrada y es increíble. Nos vamos con el dedo índice al traste 9 de la quinta cuerda y nos vamos con el dedo meñique al traste 11 de la tercera cuerda. Es decir, son octavas. ¿Vale? Subiríamos al 11 y bajamos al traste 5, ¿vale? Todo se va a mover por octavas. Entonces... tenemos que tocar la quinta cuerda al aire y el segundo traste de la tercera cuerda. Pero hay que tener cuidado porque la cuarta cuerda no debe de sonar. Siguen siendo octavas. Subiríamos la octava, la posición de octava, índice al traste 6, luego 4 y 5. Entonces, la primera guitarra hace... Lo que mola es que hay otra guitarra y también el bajo haciendo la siguiente secuencia. Mientras una se queda al final de la vuelta en el traste 5 y lo mantiene ahí, la otra se baja al traste 3 de la sexta cuerda haciendo una quinta, sexta, quinta y cuarta cuerda. Luego toca el aire, vuelve y traste 5. Y vuelve a empezar el riff. Entonces una complementa eso y la otra deja octava de re sonando plana y la conjunción de los dos hace que suene súper lleno, como súper grueso, y es espectacular. Un montón de vueltas, rellena un montón de tiempo de canción e inmediatamente, según termina, volvemos a la parte en la que hacemos los dos acordes con la melodía. Al terminar esta secuencia, esta nota queda sonando por encima de una guitarra acústica que está haciendo en limpio estos mismos acordes. Y pasaríamos al siguiente riff más brutal en la historia de este género, que es...
Primero se toca así, por quintas, ¿vale? Que son los golpes. Esto solo lo hacen en el primero de todos. Traste 12, haciendo quintas todo el rato. Traste 7, traste 10 y traste 6. Dejamos una pequeña pausa. Traste 7, 6, tercero y al aire. Aquí empieza la parte más brutal de la canción y este riff que ya no se toca por quintas, ahora se toca por octavas. Tenemos que poner el dedo índice en el traste 12 de la sexta cuerda y el dedo corazón en el traste 12 de la cuarta cuerda, y tenemos que evitar que la quinta cuerda suene al aire, ¿vale? Y seguimos el mismo patrón. Es igual dos veces, pero la primera y la segunda terminación son diferentes. En la primera, 7, 6, 3, volvemos al 6 y hacemos 6, 7, 6, y en la siguiente vuelta hacemos como en los golpes de la primera de todas. Y según termina, pasa al tercer riff más brutal de la historia de este género. Sexta cuerda al aire y hacemos 0, 3. Tocamos la quinta cuerda al aire con el índice, quinto traste y sexto traste. Quinto, sexto, quinto. Y ahora con el dedo anular tocamos el traste 7 y con el corazón el traste 6 de la sexta cuerda. Y volvemos con el índice al quinto traste de la quinta cuerda. Volvemos al 6 de la sexta cuerda, 5, glisando al 3 y volvemos a empezar. Eso se repite unas cuantas vueltas y ahí acaba el grueso de la canción. Y tendríamos una guitarra al final del todo. Y se repite este lick que va marchando con un fade out hasta que termina la canción. Un re menor en posición de si en el quinto traste de la quinta cuerda. Y dejamos la primera cuerda al aire, es decir, levantamos la cejilla. Y tocamos pulgar en la quinta cuerda. Tocamos quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. Tocamos la primera, segunda y tercera. Y ahora hacemos otra vez segunda, tercera y cuarta. Y ahora cambiamos a la siguiente posición. Podríamos poner una posición de la menor en el quinto traste de la sexta cuerda, aunque realmente funciona como segunda inversión y tocamos desde la quinta cuerda, no desde la sexta cuerda.
y hacemos el juego con los dedos en el arpegio. Los dedos de la mano derecha hacen exactamente lo mismo. Volveríamos a la posición del re menor. Y ahora ponemos un fa mayor 7 con el dedo meñique en el traste 8 de la quinta cuerda, el anular en el traste 7 de la cuarta cuerda y una cejilla hasta la primera cuerda con el dedo índice. Vamos y volvemos, quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. Bajamos 2 trastes, añadimos el corazón y dejamos que este mi bemol ya no sea mayor 7, sino que sea un mi bemol mayor a secas. Y tocamos quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. Nos quedaría. Y volveríamos a empezar. Y por último, vamos con el solo de la canción. Lo voy a tocar así a medio gas de velocidad para los que quieran sacárselo un poco al tiro escuchándome solo y luego ya os explico cómo va. Sería más o menos eso. Paso a explicarlo paso a paso. El primer lick que tiene el solo empieza con el dedo corazón y el dedo anular en los trastes 10 y 11 de la segunda cuerda. Los acentúa bastante, como que le mete mucho ataque a las dos. Y cae con el dedo índice al traste 9 de la primera cuerda. Entonces, y nos vamos a, con el dedo índice en el traste 11 de la segunda cuerda. Y hacemos un hammer-on pull-off con el dedo meñique en el traste 14 de la misma cuerda. Entonces, bajamos con el dedo índice al traste 10 y hacemos 10 y 11. ¿Vale? Y bajaríamos del 9 al 10 otro hammer-on pull-off. Nos vamos al traste 10 de la tercera cuerda y hacemos un hammer-on pull-off con el dedo meñique en el traste 13 de la misma cuerda. Trastes 9 y 10 de la tercera cuerda. Hammer-on al 10 desde el 9, bajamos al 7, 9 y 7. Y ahora vamos otra vez al 9 de la tercera cuerda, traste 10. Y vamos al traste 9 de la segunda. Y ahora hacemos traste 10 y traste 13 de la tercera cuerda. Volvemos a bajar al traste 9, 10 y 9. Y subimos inmediatamente con un glissando al traste 14 de la tercera cuerda, y esa haría más o menos la mitad del solo, ¿no? Vamos al traste 12 de la cuarta cuerda con otro glissando que viene de abajo, un slide, ¿no? También podría decirse. Y hacemos 12, 14, 15. Tocamos con el dedo índice, si os fijáis, cambio al índice que va. Toco índice en el traste 14 de la tercera cuerda y dedo corazón en el traste 15 de la segunda. Caigo con el dedo índice al traste 12 de la primera cuerda. $15 de la segunda cuerda, volvemos al 2, luego 13 de la segunda cuerda y volvemos al 12, y básicamente todas las notas que vamos a dar se alternan con tocar el traste 12 de la primera cuerda. Vamos desde el traste 12 de la primera cuerda, 15 de la segunda, otra vez 12 de la primera cuerda, 13 de la segunda, 12 de la primera cuerda, 16 de la tercera, otra vez 12, 14 de la tercera y 13 de la tercera. Entonces bajamos otra vez al 10, hacemos ta ta con ataque como al principio del solo
Y bajamos, hacemos un hammer-on del 10 al 13 y bajamos al 7, ¿vale? Glissando desde el 10 hasta... Entonces... ¿vale? Bajamos al traste 6 y hacemos un bending de medio tono hacia el traste 7, hacia este re, ¿vale? Entonces lo bajamos, hacemos 6-5, 6-5, tocamos el 7 de la cuarta, siete y 6 de la cuarta cuerda, entonces, ¿no? Y hacemos un glissando desde el traste 5 a la tercera cuerda al traste 9. Y eso sería todo. Creo que no me dejo nada. Si me dejo algo, pues lo ponéis en los comentarios y puedo hacer un vídeo dedicado justo a eso, si necesitáis una explicación más concisa de algún riff en concreto de esta canción. Aparte de las melodías súper sencillas que tiene, que se tocan con Evo y tal, que son muy facilitas, muy facilitas de sacar y de tocar con cualquier tablatura de internet que podáis encontrar, no requiere de ninguna explicación. Diría que ya tenemos todo lo que hay que tocar principalmente en Blackwater Park de Opeth. Así que espero que os haya sido de ayuda este tutorial y nada, dale like y suscribiros si os gusta este tipo de contenido y por supuesto el otro contenido que tenemos relacionado con reviews y con todo ese tipo de material que hacemos mi hermano y yo, a veces juntos, a veces por separado. Y nada, espero que os haya gustado. Estaría todo el pescado vendido. Ale, sed buenos.